nombre es Moisés Crespo. Y yo soy Cristi Cruz. Y esto es Guiados Podcast. En el episodio de hoy queremos hablar con ustedes, queremos compartirles acerca de nuestra experiencia manejando las diferencias. Realmente Moisés y yo somos muy diferentes en muchos aspectos. Pero gracias a Dios nos hemos dado cuenta que en los aspectos importantes pensamos igual. Que yo entiendo que eso ha sido clave. Claro. ¿Verdad? Porque si no, no estuviéramos aquí hoy. Claro, nos dimos cuenta entre habladera y demás. Sí. Que eso ha sido algo, las diferencias ha sido un tema que nos lleva a muchas discusiones, digamos, en nuestro noviazgo. Sí. Y discusiones de verdad, de pique, de yo irme para mi casa y ya tú sabes, y tener que resolverlo al día siguiente. Y de no querer hablar mucho. Claro, de cruz y raya ese día. Pero era porque en ese momento nosotros no habíamos llegado a la conclusión de que las cosas por las que discutíamos no eran realmente el tronco de nuestra relación. Y realmente eran cosas que podían tratarse de otra forma. Y no de la forma en la que, bueno, como siempre yo soy la mala de la relación. No, aquí. mentira, no. No la mala, sino como que, ok. Antes yo tenía una forma de pensar en que, o sea, yo pensaba que las cosas eran o blanco o negro, pero no había como un intermedio. Y yo entendía que si algo estaba fuera como de lo que yo entendía correcto, obviamente era malo. Entonces, cuando yo tenía diferencias con Moisés, por ejemplo, en cuanto a tema de música, que a él le gustaba Vicente García. A mí no me gustaba Vicente García. Yo decía, ese tipo no es cristiano. ¿Por qué tú estás escuchando a Vicente García? Entonces, Moisés una vez me dijo como que quería ir a un concierto de Vicente García. Y yo ahí me enojé muchísimo. Porque yo dije que por qué él está pensando en eso, que qué cristiano es este. No, es que yo decía que a mí me gustaría ser fotógrafo de conciertos. Y eso fue un asunto, un breakdown. Sí, no, yo no veía eso bien en ese momento. Y, o sea, incluso yo llegué a decirle a Moisés que como pensábamos tan diferente en esas cosas, que quizá a lo mejor, o sea, no quizá a lo mejor, sino que quizá no íbamos a terminar juntos. Que íbamos a terminar. Y yo me quedé como, ¿qué? Como que Sí. eso no tiene que ser porque, o sea, no tiene por qué ser un deal breaker en nuestra relación. Y recuerdo que discutíamos eso y yo intentaba explicarte, pero como que no llegábamos a un consenso en punto. Ese fue uno de los aspectos. Yo creo que otro aspecto ha sido el hecho de que, como yo soy introvertido y Moisés es extrovertido, o sea, Moisés se llena el tanque compartiendo con personas. A mí compartir mucho con personas me drena la energía. O sea, a Moisés le da energía, a mí me la quita. O sea, que te comienza aquí y ya va bajando. O sea, yo necesito tiempo sola, yo necesito tiempo para pensar, para escribir. Eso me da energía. Entonces, yo entiendo que el hecho de como que entender los dos, llegar a un punto medio, realmente nos costó un poco. Sí. Porque incluso yo me recuerdo que nosotros tuvimos que tener una conversación en la cual yo te dije como que si vamos a un coro, avísamelo con tiempo para que yo me pueda preparar mentalmente de que vamos a hacer coro. Y me cuesta más cuando es con personas que yo no conozco. Eso me cuesta mucho más. Entonces, como que yo le decía, como que prepárame mentalmente, ayúdame, como que no me salte con eso de que de un momento para otro, porque eso me choca mucho. Entonces, como que tuvimos que llegar a ese punto medio para no seguir como permitiendo que esas diferencias nos afectaran. También el yo entender de que eso es algo que a Moisés lo llena y de que yo no puedo, o sea... privarme, digamos. Exacto. De que tú hagas esas cosas. Hay veces que si yo emocionalmente no estoy lista, yo digo que se vaya a ir. Claro, no, y también yo entender de que tú no tienes esa espontaneidad mía o ese deseo de estar todo el tiempo con gente mío, entonces yo tengo que entenderte y también limitar un poquito pues, la espontaneidad, porque yo no tengo problema con que tú me digas en 5 minutos, hace 5 minutos, loco, voy para tu casa, dale para mi casa, voy a llevar 5 gente, dale a 5 gente, yo no tengo problema con eso. Sin embargo, Cristina no se siente cómoda con eso y yo tengo que entenderlo. Entonces, yo siento como que todas las parejas siempre van a tener diferencias. Claro. Porque somos dos personas diferentes. Pensamos diferente. Que tenemos Venimos una de trasfondo relación. diferente. Exactamente. Entonces, estamos en una relación, los dos traemos nuestra diferencia, traemos nuestras personalidades, lo que nos hace único.
a intentar hacer que funcione una relación. Y no, quizás, vamos a decir, no intentarse, sino a provocar que funcione. Claro. Porque al final yo entiendo que ese es el objetivo de una relación, hacer que las cosas funcionen. Entonces, yo entiendo que algo que yo hacía mal antes era que, por ejemplo, cuando teníamos diferencias, yo lo veía como algo negativo y como algo que nos iba a separar. Y no como algo, por ejemplo, como tú me expresaste, como simplemente diferencias que podríamos manejar. Y a veces yo pienso que también esas diferencias pueden ser hasta sumas. O sea, por ejemplo, yo siento que tú me sumas con muchas de las cosas diferentes que tú tienes a mí. Yo siempre te he dicho como que para mí sería muy aburrido que nosotros seamos totalmente iguales, que pensemos igual, porque dime tú, una pareja sin discusión, eso como que no, mentira. Explícame. Pero sí pienso que yo me nutro mucho de las cosas diferentes que tú tienes. Y yo siento que una de las razones por la cual yo también me enamoré de ti es por mucho de la forma que tú piensas, me llamó mucho la atención. Y también yo siento que, por ejemplo, algo que mis padres, o sea, nuestros padres resaltaron una vez, fue el tema de que nosotros nos complementamos con nuestras diferencias. Por ejemplo, yo soy más rápida en hacer las cosas. Sí. Yo soy más pausado. Pausado. Entonces, como que hacemos ese balance. Sí, claro, claro. Entonces, en este episodio nosotros estamos hablando acerca de diferencias que se pueden manejar y diferencias que realmente quizá pueden ser no importantes, pero que nosotros las hacemos importantes. Sí. Porque, o sea, tomando la nota acerca de este episodio, Moisés y yo dividimos las diferencias en 3 partes. O sea, las diferencias importantes, que son, por ejemplo, los valores, metas a largo plazo, cómo se ven en la vida, sus sueños, si quieren tener hijos o no quieren tener hijos, cuáles son sus valores, la religión. Entonces, yo entiendo que esas diferencias son muy importantes porque realmente, si tú piensas muy diferente en cuanto a como los core values de tu pareja, eso puede ser como un red flag. Sí. Porque al final, a largo plazo, eso puede hacer daño. Claro. O sea, por ejemplo, hay personas que quizá vamos a decir, un muchacho no quiere tener hijos, la novia sí quiere, y ella cree que quizá puede cambiar, entonces acepta casarse con él. Y lo que yo he visto que pasa es que lamentablemente no termina bien. Porque, o sea, esa persona siempre te hizo saber lo que quería. Y tú quizá ignorando y pensando que tú lo vas a poder cambiar y que tú lo vas a poder convencer, puede llevarte a más frustración, a desilusión, a expectativas no cumplidas, y esa persona también va a sentirse como frustrado. Claro. Porque no se le hizo caso. Porque siente que tiene que llenar unos zapatos que siempre dijo que no quería, tú sabes. Entonces es importante, como Moisés resaltaba conmigo en privado ahorita, el hecho de que las personas identifiquen cuáles son esas diferencias importantes que quizá provocarían que la relación no funcione. Sí. Porque ya cuando una persona tiene identificado, ok, realmente si una persona piensa diferente a mí en este aspecto, yo no podría tener una relación con él. Yo creo que es más fácil ya de tú saber como que si tú entras en una relación o si no entras. Pero ya, por ejemplo, hablando de las otros 2 tipos de diferencias, que son las que se pueden manejar y las que realmente no son importantes, ya cuando uno está en una relación, yo entiendo que uno tiene que entender eso, de que somos 2 personas completamente diferentes, pensamos completamente diferentes, venimos de casas completamente diferentes, y vamos a tener diferencias. Vamos a tener diferencias en la forma de pensar, en la forma de accionar, en la forma en la que somos. Ahora, ¿qué pasa? Uno tiene que aprender a ceder, que eso fue algo que a mí me costó demasiado. Como yo estaba diciendo ahorita, yo veía todo o blanco o negro y me costaba mucho encontrar como ese punto medio como ese. Y al final eso fue lo único que eso nos causó fue muchas discusiones, momentos incómodos innecesarios, que al final no sirvieron para nada, que yo tuve que pedir perdón y después como que ya llega a un punto medio a ver qué podemos hacer con eso. Sí, y lo interesante es que después de varias discusiones en el noviazgo que tuvimos, de muchos malentendidos y enojos, y yo irme a mi casa y resolver como pudiéramos en ese momento, pudimos entendernos, pudimos entender que somos diferentes. Y no, o sea, yo lo pude entender porque tú me lo hiciste entender. Porque yo me recuerdo que tú, o sea, tú te sentaste conmigo y tú me dijiste como que, Cristi, que seamos diferentes
no importa. O sea, como que tú te sentaste conmigo a decirme qué aburrido seríamos si fuéramos igual. Y simplemente como que cuando somos diferentes podemos intercambiar ideas. Y tú puedes tomar de lo mío, yo puedo tomar de lo tuyo. Y ambos como que nos vamos, como que vamos creciendo en ese aspecto. Sí. Y ahí fue cuando yo comencé como a ceder un poco más. También yo me recuerdo que un día yo hice un devocional en Santiago y decía como que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que yo entendí con eso era como que yo estaba intentando cambiarte a ti. Y te estaba intentando cambiar como con mi fuerza, como enojándome y esa cosa. Y al final, Dios no obra de esa forma. Sí. Entonces... No, y pidiéndole a Dios que me cambie de todo, que se me revele. Porque yo pensaba que tú estabas malísimo. Un impío soy yo, un impío. Entonces, realmente, yo tuve que aprender como que a... Bueno, estamos hablando de manejar, ¿verdad? Yo tuve que aprender a tomar otras medidas para enfrentar esas situaciones. Porque al final lo que yo me daba cuenta era que eso terminaba desgastándonos más como pareja que dando frutos realmente. Sí. Porque nosotros podemos tener diferencias, pero la clave está en cómo nosotros manejamos esa situación. Cómo manejamos ese inconveniente, cómo manejamos, bueno, o lo que yo entendí inconveniente, que quizás no es inconveniente. Sí, quizás no es inconveniente, sí. Pero lo bueno es que al final en nuestro noviazgo pudimos como darnos cuenta de que realmente podíamos sumarnos el uno al otro en vez de distanciarnos por esa diferencia. Pero lo más curioso de todos es que al momento entonces de nosotros casarnos nos dimos cuenta que teníamos aún más diferencias. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que enfrentar de una forma diferente las diferencias. ¿Por qué? Porque yo tengo que irme a acostar contigo. Al final del día tú y yo vivimos juntos, dormimos en la misma cama, compartimos la misma habitación, el mismo espacio. Y nuestras diferencias tenemos que resolverlas de una forma u otra. Porque no te den acostarse quillado, de verdad, te lo digo de corazón. No está nada bien acostarse molesto el uno con el otro. Por ejemplo, una de esas cosas es la costumbre de Cristi a nivel de organización y limpieza y mi costumbre. Yo siento que yo fui un tanto mal criado porque en mi casa siempre hubo una persona que limpiaba, arreglaba la habitación todos los días, limpiaba todos los días, cocinaba todos los días. Y yo como que no tenía ese sentido de responsabilidad que debía tener cuando llegué a nuestra casa, porque ya, ¿verdad? Yo soy un ente funcional, se supone que yo debo trabajar junto a ti. Sin embargo, tú, aunque tenías una persona en la casa que realmente se encargaba de limpiar y de todo eso, a ti siempre te gustó tú mantener tu casa organizadita, tu habitación, limpiarla. Ella tiraba su cubeta de agua ahí, limpiaba por todos lados. Y aquí en la casa ella hizo lo mismo. Cuando tú llegaste, a ti te gustaba más que tu piso estuviera limpiecito, que tu sala, tu habitación, que todo estuviera ordenado. Todo organizadito, todo bonito. Sin embargo, yo llegué como una bomba nuclear. No, o sea, cuando comenzó tú estaba todo bien. Sí. Porque tú me estabas ayudando. Sí, porque yo, tú sabes, cuando empieza el matrimonio, ¿verdad? Cuando empieza el matrimonio, uno como que se esfuerza más dando a entender otras cosas, ¿verdad? Y yo me esforzaba más y tú entendías que esa era mi naturaleza. Pero realmente... Yo sabía que no era tu naturaleza, porque su mamá me lo decía. Entonces tú vas a tener que hacer algo con Moisés. Yo sabía que no era su naturaleza, pero yo veía el esfuerzo, que es lo importante. Pero resulta que en varios momentos de nuestro matrimonio, que lo que tenemos es 1 año y 7 meses, pero llegaron varios momentos en los cuales nos tuvimos que sentar, yo me tuve que sentar con Moisés como que y explicarle. O sea, mi bochecito. Me está molestando esto, o sea, como que explicárselo. Gracias a Dios, cuidando la forma en la que yo lo decía, porque entendía como que, bueno, yo trato de ser consciente en cómo uso mis palabras. No puedo decir que siempre soy perfecta en eso. No, yo siento que tú has trabajado mucho en pos de eso, sí. Entonces, como que yo siempre he tratado de, cuando tengo que decir algo a Moisés que me molesta, ser consciente con la forma en la que yo se lo digo, porque mi intención no es que él se sienta mal, ni mi intención nunca va a ser como dañarlo, ni herirlo, sino como explicarle la situación que está pasando. Corregir el tema. Exacto, bien. Como que hablar acerca del tema. Sí. Pero yo entiendo que es muy importante este punto, porque al final, cómo manejamos la diferencia es cómo va a determinar cómo va a continuar la relación, cómo va a fluir la relación. Porque lamentablemente yo entiendo que hay 2 formas de manejar las diferencias. Y una es, como yo lo hacía antes, explotándome, enojándome
Y que al final... que uno se cierra a veces y entiende exacto. que uno no puede... Como que las cosas tienen que ser de la forma en la que uno sí, lo en la que ve, uno se crió y ya. de la forma en la que uno percibe que es correcto, en vez de como que entender por qué tú piensas como tú piensas, Sí, exacto. qué te hizo pensar así, por qué tú lo ves de una manera diferente a mí, ¿Cuál es y tu ver perspectiva? cómo podemos llegar a un punto medio. Ok, yo lo hacía mal, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de manejar el conflicto que al final no se termina sanando por completo, porque como uno termina con tanto malestar, el tema se queda como aéreo. Porque no se Sí, llega a un como sin cierre. cierre, exacto. Exacto, no se llega como a un punto medio, sino que los dos nos quedamos pensando en que tenemos nuestra forma de pensar y Yo ninguno tengo la estamos... razón, tú tienes la razón Exacto. por tu lado y ya ninguno llegamos a como un Entonces, consenso. el tema no se cierra. Sí. Que por eso es que sigue causando problemas en el noviazgo, porque al no cerrarse, al no llegar a una conclusión, cada vez que el tema surja, va a terminar causando malestar. Claro. Entonces, la segunda forma, que yo entiendo que fue Dios que me ayudó, fue a ir, o sea, Dios y Moisés explicándome, como si yo fuera una bebé, diciéndome que las diferencias no son malas No. y que no está mal pensar diferente. Entonces, no, realmente yo, o sea, como que yo lo aprendí, pero como quien dice, eso es algo básico, pero yo no lo veía así. Pero tú me lo decías como que, Cristi, pensar diferente no está mal. Eso no nos tiene que Pero yo no separar. te culpo porque eso quizá tiene que ver mucho con quizá la forma que tú te criaste o también lo que tú aprendiste en la iglesia. O sea, hay muchas cosas que realmente pueden causar eso. Sí. Y es lo que tú dices, entender de dónde vienen las cosas. Y yo entendí que venía de eso, de cómo tú aprendiste y simplemente era hablarlo contigo. Entonces, en la segunda forma que Dios me enseñó y Moisés me enseñó, fue, o sea, lo que yo comencé a hacer fue como que, ok, no me voy a enojar, no voy a tomar una mala actitud, sino que, ok, vamos a hablar. ¿Por qué tú piensas eso? ¿Por qué yo pienso esto? Y realmente hablando y entendiendo más a Moisés, yo entiendo que fue que nosotros comenzamos a entendernos mutuamente. Claro. O sea, ¿de dónde viene lo que tú piensas? ¿De dónde viene lo que yo pienso? Y ahí vamos como que comprendiéndonos mejor, Así es. entendiéndonos. Y al final yo entiendo que, aunque, o sea, o podemos terminar, o sea, o la conversación puede terminar que los dos seguimos pensando diferente, pero ya entendemos al otro y simplemente cedemos ante eso, o puede terminar en que llegamos a un punto medio, Sí. en el cual, ok, los dos vamos a tomar una decisión para que las cosas funcionen de X forma. Sí. Entonces, realmente yo entiendo que nosotros como humanos tendemos a dejarnos llevar de nuestro orgullo porque al final nosotros queremos tener la razón y queremos entender que nuestra forma es la mejor. Pero yo entiendo que nosotros crecemos más, o yo crecí mucho más cuando yo aprendí a hablar con Moisés, a entenderlo mejor, a comprender, como a ser más empática y al final yo terminé creciendo muchísimo con eso. Y yo siento que al final terminamos, como tú dices, sumándonos uno al otro y que también a veces nos damos cuenta que quizás no pensamos tan diferente, que quizás no lo hemos expresado de la mejor manera y por eso entendemos que nuestra idea están demasiado separadas, pero cuando comenzamos a discutir y indagar el por qué tú piensas así, qué tú piensas de esto, comenzamos a darnos cuenta que realmente nuestra idea está mucho más cerca de lo que estaban antes. Sí. Porque a veces algo que yo intento cuidar mucho contigo es mi forma de expresarte las cosas. Y ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces cuando yo te escribía algo o te decía algo que tú me lo has corregido mucho, tú sentías que yo no me expresaba de la mejor manera y por eso tú no entendías el mensaje. Y mi idea se malentendía totalmente y tú me decías, pero tú no me dijiste eso y yo sí, yo te dije esto porque tal y tal cosa. Y tú dices, ahora tú me lo explicaste. Y ahora yo entiendo que tus ideas sí van de acuerdo a la mía. Entonces yo entiendo que las diferencias tienen que ver mucho con, o sea, arreglar las diferencias tiene que ver mucho con eso, de comprendernos, de tener la mente un poquito más abierta y flexible también, de poder entender que somos diferentes, pero eso no tiene por qué ser malo. Y también en el matrimonio, como me se decía, en el noviazgo enfrentamos diferencias, aprendimos a manejarla mejor con la comunicación. Pero yo siento que ahora en el matrimonio, algo que tú también
me ha ido como enseñando ha sido el aspecto de no solamente comprendernos y como que yo ser más empática o los dos ser más empáticos en cuanto a cómo nos sentimos con la diferencia, sino también a ser pacientes con el cambio del otro. Porque, vamos a decir, o sea, nosotros comunicamos nuestras diferencias para ver o si llegamos a un punto medio o si realmente uno de los dos tiene que cambiar. Porque no siempre se llega a un punto medio. Puede ser que uno de los dos esté mal y uno de los dos tenga que cambiar algo. Entonces, por ejemplo, con el tema de la limpieza, Moisés y yo hablamos y llegamos al punto de que Moisés tenía que ayudarme. Claro. No ayudarte, que tengo que ser parte de las tareas de la casa, claro. Ajá, entonces, yo recuerdo que un día, como que habíamos tenido la conversación una semana, y esa misma semana, yo como que me volví a enojar por eso. Y Moisés se sentó, porque Moisés es como que así, como paciente, es como que esa es una diferencia también, yo soy muy acelerada y él es muy tranquilo, gracias a Dios, porque si no, hubiera una bomba en este lugar. Entonces, él se sentó conmigo como que, Cristi, tú tienes que ser paciente conmigo también. Como yo te voy a demostrar que yo estoy trabajándolo, pero tú tienes que ser paciente. Sí, porque lo que yo le decía es que yo no, como no tengo la costumbre, como nunca en mis 20 y pico de años de vida, nunca tuve la costumbre, me es un poquito complicado hacer la costumbre de darme cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, me estoy poniendo aquí porque lamentablemente yo fui muy mal creado. Me di cuenta de eso cuando me mudé aquí, porque yo le pasaba por al lado, por ejemplo, una ropa en el piso, que yo dejé en la sala una ropa en el piso, por ejemplo, y yo le pasaba por el lado, y no es que yo la ignoraba de maldad, es que yo no me daba cuenta que estaba ahí. Como que no estaba en tu... O sea, en mi mente yo no recuerdo ni siquiera que la ropa estaba ahí. Exacto. Y después que yo veo, concha, en verdad esa ropa está ahí porque yo no la recogí. Y era porque yo tenía personas que me lo hacían en mi casa. Estoy hablando desde un privilegio, tú sabes. Sí. Que fue mi culpa, tú sabes, porque mi mamá también me lo decía. En mi casa mi mamá me decía, recoge tu cosa. Y yo decía, pero ¿por qué yo lo voy a recoger si viene una gente que la va a recoger al otro día o en un rato? Entonces al final sí era mi culpa, pero entonces lo que te decía era que tenga un poquito de paciencia porque me va a tomar un poquito de tiempo acostumbrar mi mente a que esas cosas son necesarias, que esas cosas yo tengo que recoger, tengo que fregar, tengo que... bueno, yo soy muy malo, malísimo para sopear y para barrer, que Cristian me quita la escoba cuando yo lo hago. Espérate, ven. No, ya nosotros llegamos a la conclusión de que yo me encargo de eso, Moisés se encarga de fregar, de bajar la basura. Sí, mejor. Sí. Porque de verdad que si yo me pongo a sopear, dejo el piso igualito, ¿verdad? Sí, y no, o sea, hubieron varias cosas que nos ayudaron en esto. Yo entiendo que con eso mismo podemos poner el ejemplo de que yo entendía que Moisés no me ayudaba con la casa porque él no quería. O sea, yo entendía en mi mente de que simplemente a ti no te importaba y que como tú que me estabas yo te dejando ignoraba de maldad, como que ella es la que tiene que hacer. Tú pensabas, exacto, como que yo tenía que hacerlo y ya. Entonces, eso fue lo que me molestó. Sí, claro. Entonces, cuando Moisés se sentó conmigo y comenzó a explicarme como que, mira, yo no hago de maldad, yo nunca lo hice. Para mí es difícil coger como que... Porque cuando lo discutíamos, Moisés lo hacía las primeras 2 semanas y después como que se le iba olvidando. Entonces, él se sentó conmigo, me explicó eso, me explicó que no es de maldad, que sinceramente él no se da cuenta. Y yo decidí como que, ok, bueno, ya yo le mostré como yo lo pensaba. Él me hizo entender que no era así, sino que se le hacía más difícil. Y en terapia, porque yo voy a terapia, yo tuve que hablar, o sea, de eso con mi psicóloga. Y ella me llegó a la conclusión de que, bueno, o tú se lo recuerdas, o pongan, o sea, como trabajen las divisiones de cómo o sea, ¿cómo se dice? Como la división de tareas, de qué tiene que hacer cada persona. Exacto. Ella, o sea, como que porque yo me di cuenta hablando con ella, de que aunque cuando nos casamos, hablamos un poquito del tema de cómo nos íbamos a dividir las tareas, realmente no nos dividimos exactamente como que qué tú ibas a hacer y qué yo iba a hacer. Nada. Entonces, como que tomó de eso, de ser comprensivo, o sea, Moisés entenderme a mí, yo entenderlo a él, pero también cómo vamos a trabajar. Tomar acción, claro. Exacto. Entonces, ya por ejemplo, ya yo no me enojo, porque, o sea, manejar esa diferencia en el matrimonio a mí me costó mucho. Sí. Como yo dije ahorita, vamos a tener diferencias siempre. Quizá cuando tengamos nuestro hijo,
Claro. vamos a encontrar más diferencias. Claro, también. en Otra cómo etapa, otras exacto, diferencias. exacto. Entonces vamos a tener que descubrir la forma en cómo lo vamos a solucionar. Sí. Entonces, esa diferencia entre nosotros dos a mí me costó mucho, de verdad, como mucha frustración en mi mente. Y yo, como que entendí, yo dije, ya yo no me voy a molestar más. Y vi si es cierto o no. Claro, yo estoy de No, o acuerdo. sea, yo... No, ahorita ya me recuerdo, por ejemplo, yo comenzó a llover y nosotros tendemos la ropa arriba porque vivimos en un piso alto. Y yo bajé la ropa, pero yo cogí entonces el canasto de la ropa y lo dejé en la sala. Entonces ahorita yo lo paso por al lado porque cogí una ropa de ahí. Él cogió una ropa de él y dejó el canasto en la sala. Y yo le dije, cógelo. Cógelo y tráelo. Vamos, tú puedes. Yo le dije que vamos, tú puedes. Pero, o sea, no lo hice de una forma que yo sé que antes yo lo hubiera hecho, que era como me hubiera molestado, te hubiera dicho que mira, como tú le pasaste por al lado y no lo hiciste, que sé yo qué. Ahora, yo lo que hago es que yo se lo recuerdo. Por ejemplo, si la basura tiene 2 días que no se ha sacado, yo como, oye, recuérdate, la basura. Y ya ahí yo voy diligentemente, mi fundita. Sí, porque también, o sea, ya yo entendí, ¿tú entiendes? Yo siento que la forma influye mucho también. Ajá. Porque ahora yo siento que lo hago como más diligentemente, me acuerdo más fácil. Ya un boche diplomático, tú sabes. No, y también yo entendí de que, por ejemplo, si a ti te cuesta recordarte de eso, que fue algo que tú también me dijiste a mí, yo te lo puedo recordar. Porque, o sea, como que yo entendí como que, ok, él no lo está haciendo de maldad. Él no lo está haciendo para molestarme. Él no lo está haciendo para frustrarme mi existencia. A él simplemente se lo olvida, entonces se lo voy a recordar. Gracias, mamá. Entonces, a mí también me molestaba eso de recordárselo. Claro. Al inicio me molestaba, pero ya estamos fluyendo. Entonces yo entiendo que un punto clave, que lo estoy repitiendo mucho, pero yo creo que es importante, es que valioso. siempre vamos a tener diferencias. Sí. El punto es cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a solucionar, porque al final, como dijo Moisés, cada etapa va a traer, va a desbloquear nuevas diferencias, como quien dice, exacto. Entonces no nos podemos pasar nuestra vida entera frustrándonos, y al final yo siento que quizá hay muchos matrimonios frustrados que viven, o sea, muchos matrimonios que viven juntos en la misma casa y viven frustrados por eso mismo, porque no saben manejar su diferencia, o lo que hacen es que viven peleando con el otro acerca de la diferencia y viven como que hablándose mal y sacándose cosas en cara, sacándose trapo en vez de sentarse a manejar las cosas. Sí, a veces esas pequeñitas diferencias que son mínimas, que hablándolas se resuelven, son las que terminan rompiendo realmente ese matrimonio, esa relación. Sí. Por eso mismo, de no sentarse a entenderse, a hablar, a abrirse, a desbloquear las cosas. Yo entiendo que la clave para manejar las diferencias se trata de comprensión, empatía, paciencia, y yo entiendo que un último punto que es muy importante es el hecho de, o sea, no condicionar el amor hacia tu pareja por sus diferencias. Sí. No sé si se da a entender. Sí, claro. Porque muchas veces quizás nosotros condicionamos el amor que sentimos hacia nuestra pareja si ellos hacen todo conforme a nuestra expectativa o hacen todo conforme a lo que nosotros pensamos correcto. Y yo entiendo que al final nadie quiere un amor que sea condicionado. O sea, nadie termina sintiéndose que puede ser él o ella cuando se le condiciona el amor. O sea, yo entiendo que el punto clave es como recordarle a tu pareja y recordarse mutuamente de que se siguen amando a pesar de las diferencias que puedan tener. Van a haber diferencias que quizás puedan llegar a un punto medio, van a llegar diferencias en el cual uno de los dos van a tener que cambiar. O quizá durante una temporada ustedes quizá no se entiendan tanto y tengan que extenderse gracias mutuamente hasta que puedan entenderse un poco más. Sí. Pero entonces yo entiendo que el punto clave es recordarse como que se siguen amando a pesar de que piensan distinto. Porque algo que yo pensé en ese momento, o sea, durante nuestro noviazgo, es que realmente si tú y yo hubiéramos tenido una diferencia y yo hubiera sentido como que tú me dejas de amar porque yo pienso diferente a ti, claro, me hubiera hecho sentir como muy mal. Claro. Entonces, yo entiendo que eso es clave y eso ayuda, eso suma mucho a la relación también. Que yo quiero hacer un aclarado en este punto, porque estoy hablando acerca de no condicionar el amor en cuanto a diferencias que no son tan importantes, pero nosotros hacemos muy importantes. Sí. Pero yo entiendo que ya cuando son diferencias más importantes, como
metas a largo plazo, familiares, si quieren tener hijos, si no quieren tener hijos, sobre religión. O sea, como cuando ya son decisiones así de importantes, sí es bueno como cuestionar esa relación. O sea, cuestionar ese punto y no pasarle por arriba. Al final, si vamos por la vida con otra persona que tiene un propósito, una meta de vida completamente diferente a la de nosotros, lamentablemente no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, yo entiendo que ya cuando se está teniendo diferencias a ese punto, es necesario tomarse un stop para analizar y ver si realmente es bueno continuar con esa relación. Sí, incluso ahora me trae a memoria un testimonio que yo escuché de una pareja que la mujer siempre le había dicho que ella iba a ser misionera y que ese era su deseo, que ese era su futuro y que su familia iba a ser una familia misionera. Y cuando ellos estaban de novios, el hombre le decía que sí, que bueno, que está bien, que qué bueno que ese es tu sueño, pero al momento de ya casarse y tener unos años de relación, el deseo de ella seguía latente de querer ser misionera, pero sin embargo él ya no estaba pensando en eso, él estaba pensando en asentarse, en tener un trabajo, en hacer su vida, en tener sus hijos en su casa tranquilos, su esposa tranquila también en su casa. Y eso fue creando una raíz de amargura en esa mujer y también en él, porque ella le expresaba que ella no quería eso para su vida. Al final de cuentas, ese matrimonio no funcionó. Y eso también es yugo desigual, porque tú estás uniéndote con una persona con metas totalmente opuestas y eso crea que tu matrimonio no sea fructífero. Porque ya los dos, una persona quiere irse para un lado, otra persona está jalando para el otro lado, ninguno de los dos van a ser felices. ¿Cómo van a juntarse? Claro. Y también, como yo comentaba ahorita, muchas veces yo he escuchado el error de personas que piensan que pueden cambiar a su pareja. Sí. Y que piensan que aunque su pareja piense diferente en cierto punto, ellos pueden convencerlo para que piense diferente, para que piensen igual, como que piensan que lo pueden cambiar. Y al final eso solamente trae frustración. A largo plazo va a traer frustración a la persona que quiere cambiar a su pareja y trae frustración a la persona que quieren cambiar. Porque al final yo entiendo que eso no es justo para nadie tampoco. O sea, el hecho de tú ponerte la carga en tus hombros de que tú tienes que transformar a una persona para que sea como tú quieres que sea. Y otra persona también tener que vivir con la expectativa de que tiene que ser como otra persona quiere que tú seas. Entonces, este episodio es acerca de las diferencias que siempre van a existir, que en cualquier relación, aunque vaya, por ejemplo, Moisés y yo tenemos metas similares, tenemos propósitos similares, nos queremos dirigir hacia el mismo propósito. Y tenemos mucha diferencia. Entonces, como de esas diferencias que nos estamos refiriendo. O sea, siempre vamos a tener diferencias. Y la clave está en cómo manejarlas. Así es. Así que nada, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos en un próximo episodio de Guiados.